Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amigos. Damos gracias una vez más a Dios por esta hermosa hora que Dios nos concede para poder estar aquí y poder hablar de su palabra. Hoy quiero estar hablando de un tema. El tema es titulado Lo que se conoce de Dios. O mejor dicho, ¿podemos conocer a Dios? El hombre, el ser humano puede conocer a Dios. Muchas veces nos preguntamos si en realidad podemos llegar a comprender a Dios. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios limitado. Los seres humanos somos imperfectos, somos débiles, somos limitados. En cambio, Dios es un Dios perfecto, poderoso, infalible. Pero ¿podemos conocerle? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Si podemos conocer a Dios o los podemos excusar de que no podemos conocerle. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 19, dice la Biblia: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Claramente la Biblia nos dice que Dios, desde la creación del mundo, Dios se ha hecho visible por medio de las cosas creadas. Porque Dios ha creado las cosas y ha creado al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros podemos ver lo creado, la naturaleza, las cosas, todo lo que Dios ha hecho, podemos entender que es por la divinidad y el poder de Dios que existen. Aunque Dios es un Dios incomprensible, pero es conocible. Dios es un ser infinito. En un sentido, Él es incomprensible. ¿Cómo pueden seres finitos comprender al ser infinito e ilimitable que es Dios? ¿Cómo como seres limitados, finitos, podemos entender y comprender y conocer a un Dios ilimitado, a un Dios infinito, a un Dios todopoderoso? Zófar en el libro de Job dijo: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Dios todopoderoso? Job capítulo 11, versículo 7. Estaba haciéndose esta pregunta: ¿llegarás tú a la perfección del Dios todopoderoso? En las cosas, en lo que Dios nos ha llamado como seres infinitos, como seres finitos, imperfectos, humanos, limitados, Dios nos ayuda a entender, a comprender y a caminar en sus caminos.
Y la Biblia dice de que Dios nos va perfeccionando cada día más hasta llegar a un nivel perfecto, hasta la anchura, hasta la estatura, dice la Biblia, cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Por el momento, como cristianos, hijos de Dios, cada día más estamos aprendiendo, estamos caminando en su camino, pero Dios mismo nos va enseñando, nos va trazando la senda y nos va perfeccionando cada día más en su camino hasta llegar a un nivel perfecto para estar juntamente con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que también como hijos de Dios, dice la Biblia que nos ha puesto y nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, en un nivel espiritual debemos cada día más buscarle al Señor para llegar a poder tener como la mente de Cristo. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dice la Biblia, que pasó por este mundo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban siendo atormentados por el diablo. También como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer el bien, a predicar la palabra de Dios, a sanar a los enfermos. La Biblia dice, pondré en su todo aquel que cree, dice la Biblia, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Podemos conocer a Dios? Lo que de Dios se conoce le es manifiesto. También Jesucristo dijo que todos aquellos, incluyendo los apóstoles, harían cosas maravillosas, cosas grandes. Dijo, aún mayores que las que Jesucristo hizo, porque Jesucristo iba al Padre y iba a enviar un poder para que ese poder estuviese con cada uno de nosotros. Y el poder es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Job capítulo 11:7. Zofar no era un profeta inspirado, ya que algunos de sus razonamientos fueron considerados como falsos. Pero Zofar decía, ¿llegarás tú a la perfección del Dios Todopoderoso? Haciéndose esta pregunta en su entendimiento limitado. Todavía la gracia y el Espíritu Santo no había llegado todavía. Este hombre no entendía que podemos conocer a Dios cuando venimos a Jesucristo. Sus palabras resuenan a través del apóstol Pablo en Romanos. La Biblia dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inscrutables tus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 13. Cuán insondables son tus juicios. Profundidades de la riqueza y de la sabiduría de Dios. Dios es un Dios grande, sabio. Su sabiduría es infinita. Pero Dios a cada uno de sus hijos nos ha dado sabiduría. Nos da sabiduría, nos da inteligencia para poder entender las cosas, para poder comprender su palabra,
para poder vivir por esa palabra. Pero como seres humanos somos limitados, imperfectos y débiles. Pero nuestro Dios es poderoso. Es grandioso, es grande, es infinito. Por eso el apóstol decía: profundidades de la riqueza y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inscrutables tus caminos. También en Isaías 40, 18, el 25 habla. Y en el Salmo 36, 6. Obviamente no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios. Ni tampoco podemos saber completamente todos sus planes y sus designios. Pero tenemos su palabra. Tenemos esa revelación de su palabra, el cual podemos entender y comprender al Señor, comprender las cosas de Dios por medio de su palabra. En Romanos capítulo 1 la Biblia dice que los hombres, dice que no reconocieron a Dios de la manera que Dios se dio a conocer aún antes de la gracia de Dios. Dice que de manera que no tienen excusas, porque todas las cosas que han hecho ha sido hecha por Dios, les es manifiesto. Y hoy en este tiempo donde ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia de Dios, bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios y la iluminación de su palabra, podemos conocerle. Dios es un Dios conocible. Por otro lado, la Escritura afirma que se puede conocer a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, dice la Biblia, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice que en otros tiempos Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, o sea, por los profetas, en el tiempo de la ley, al pueblo de Israel, a los judíos, Dios les habló por medio de los profetas. De manera que Dios se reveló a su pueblo para dar a entender, digamos, su poder, su gracia, su amor, su justicia y también sus juicios. Dios habló de muchas maneras al pueblo por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que hoy, en estos postreros días, o sea, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de la palabra de Dios, el cual su Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios nos habla por medio de su Hijo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, se reveló esa palabra del Dios invisible, se hizo visible. La Biblia dice que Jesucristo, o el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo habló
Jesucristo predicó. Jesucristo por 3 años y medio en esta tierra de su ministerio en la tierra, predicó a las multitudes la palabra del reino de Dios para arrepentimiento y para salvación de las vidas. Y esa palabra quedó escrita. También le dio poder y autoridad a los apóstoles, a los discípulos, y les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". Los apóstoles murieron, pero la palabra de Dios continuó siendo anunciada y predicada por medio de su iglesia, de todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos ha puesto su espíritu y nos ha dado la iluminación de la revelación de su palabra para poder anunciar su palabra para salvación de los perdidos. El apóstol Juan declara en su evangelio que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por eso dije que Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, se hizo visible por medio de Jesucristo, que se hizo carne, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hace 2000 años en el pueblo de Israel predicó a las multitudes e hizo milagros, y le vimos, dice el apóstol Juan, como el unigénito Hijo de Dios. Pero el Dios invisible, Jehová de los ejércitos, la Biblia dice que jamás nadie, un ser humano, lo ha visto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque el hombre en la naturaleza humana no puede ver a Dios, no puede ver al Padre, porque el Padre es santo, porque el Padre tiene un resplandor infinito, y como en la carne no se puede ver. Dice la Biblia que cuando Dios habla, la tierra se mueve. Tenemos un ejemplo cuando Moisés subió al monte y Dios se manifestó a él, y Moisés no se atrevió a ver a Dios. La Biblia dice que Moisés se tiró rostro en tierra y solo escuchó la voz de Dios. Y cuando Dios hablaba, dice la Biblia, que el monte o el cerro, dice que se movía, porque la voz de Dios hacía un resplandor que aún templara ese lugar. El hombre en su humana naturaleza no puede ver a Dios. Por eso es que Dios se manifestó por medio de su Hijo y se hizo visible, se hizo carne, se hizo verbo para darse a conocer y traer el misterio de la salvación al hombre. Aunque el hombre sin ayuda no puede llegar a conocer al Dios infinito, es claro que Dios se ha revelado a sí mismo y puede ser conocido hasta el grado donde llega su propia revelación en perfecto
Es esencial para el hombre conocer a Dios a fin de experimentar la redención y tener vida eterna. Por eso es que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Podemos conocerle por medio de su Hijo. Por eso todos estamos llamados a poder buscar a Dios. Por eso es que la palabra ha sido predicada 2000 años atrás y sigue siendo predicada 2016 años en adelante, para que esa misma palabra de Dios pueda venir a cada uno, para que aquel que no conoce a Jesucristo pueda conocerle, pueda conocer a Dios, para que pueda entender que conociendo a Dios por medio de Jesucristo, debemos venir a Él. Dice la Biblia que el hombre tiene que venir a sus pies, porque Dios es un Dios de amor, de justicia, de paz, de reconciliación. Pero si el hombre no viene a Jesucristo, no viene a Dios, no entrega su vida al Señor, la Biblia dice que no tienen ningún derecho a poder tener una vida eterna. Por eso es que Jesucristo vino, por eso es que el Padre envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Jesucristo, que se entregue a Jesucristo, tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que no nos cansamos de anunciar esa palabra, de anunciar a Jesucristo, para que los hombres se salven. Así como un día vinieron personas a mí, digamos personalmente, y me hablaron de esa palabra, así también hablamos de esa palabra para que otros también sean tocados y sean perdonados y sean salvos. Amado amigo, tú puedes conocer a Dios si dispones tu corazón a entregar tu vida a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, dice la Biblia en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Vea cómo dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios nos ha dado entendimiento. Tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de poder obrar. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, la Biblia dice que Dios nos perdona cuando el hombre se arrepiente. Nos hace sus hijos. Nos pone su Espíritu Santo y nos da el entendimiento.
para que podamos tener su mente, para poder caminar en esta tierra y hacer el bien. Amado amigo, te invito a que puedas entregarte a Jesucristo. Pero me puedes decir, soy un pecador, soy malo, he hecho tantas cosas, yo no merezco, yo nunca voy a cambiar. Si decides entregarte a Jesucristo, Dios es el que te hará cambiar. El hombre por sí mismo, por su propia naturaleza humana, pecaminosa, caída, no puede cambiar. Aunque así lo quiera, no puede cambiar. Pero cuando reconoce a Jesucristo en su vida, en su corazón, Dios mismo lo hace cambiar. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas. Te invito a que te entregues a Dios, a Jesucristo. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios hasta el nivel necesario para la salvación. Con fraternidad, servicio, madurez, pero en la gloria celestial llegaremos a conocer más enteramente a Dios. Ahora vemos por un espejo, dice la Biblia, por un espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12. Durante esta vida que Dios nos ha prestado, que no es nuestra, es una vida corta, una vida limitada, un ciclo de vida. Dice la Biblia que el más robusto llegará a los 80, y si es posible, el más viejo puede llegar a los 120 años y después muere. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio de Dios. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios hasta el nivel necesario de la salvación. No te rehúses de escuchar la palabra, no rehuses de escuchar cuando te habla de la palabra de Dios, porque Dios está tocándote, tocando tu corazón, llamándote a que le conozcas a Él, para salvación de tu vida, para salvación de tu alma, para perdón de tus pecados, amado amigo. Dice la Biblia que en parte nosotros podemos conocer a Dios en esta vida. Pero cuando lleguemos a la gloria celestial, a la gloria de Dios, la Biblia dice que Dios en el camino del cristiano, Dios nos va perfeccionando cada día más, nos va dotando de gracia, de sabiduría, de amor, de todo lo que viene de la perfección de Dios hasta llegar al nivel perfecto, hasta el conocimiento de Jesucristo, hasta la mente de Cristo. La Biblia dice que hasta cuando lleguemos a la gloria celestial, entonces le veremos tal como es, cara a cara. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que, para terminar en esta hora, sí podemos conocer a Dios. Si vivimos en Cristo, si en realidad has entregado tu corazón a Jesucristo. Pero si no has entregado tu vida y tu corazón a Jesucristo, quiero decirte, lamentablemente, no puedes llegar a conocer y a entender a Dios. Tampoco puedes llegar a tener salvación y vida eterna.
Quiero decírtelo claramente, quiero decírtelo con el corazón, una realidad, amado amigo, porque Dios nos ha llamado a poder predicar esta palabra tal como es. Si no has entregado tu vida a Dios, Jesucristo, no puedes conocerle. Mientras que no decidas entregar tu vida a Jesucristo, tu corazón a Jesucristo, no lo conocerás, no le entenderás. Incluso podrás leer la Biblia y no la entenderás. Eso me pasaba a mí. Leía la palabra, leía la Biblia, la podía leer una vez, 2 veces, y porque no había entregado mi vida a Cristo, no podía entenderla, porque estaba cegado, mi entendimiento, mi corazón. ¿Por qué? Porque no había reconocido a Jesucristo como mi Salvador, como aquel, el único que puede dar salvación y vida eterna y perdón. Por eso quiero decirte, amado amigo, entrega tu corazón a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te dará el conocimiento y la gracia de su poder para que cuando te entregues a Jesucristo, Dios mismo se va a encargar en que puedas llegar a cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere para ti, para tu familia y para tu generación. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Espero que esta enseñanza nos ayude a poder caminar en los caminos del Señor, a comprender su palabra y a poder venir a los pies de Jesucristo para que Dios nos ayude cada día más para poder alcanzar la gracia plena y la gloria de Dios. Amén.